A ver, entonces, como les decía, el CRF, el CFR es también muy usado. Estos con la sigla, con la inicial C, son muy, muy usados. Y como les decía, el seguro es importante definir quién lo cubre y todo lo demás. Bien, entonces continuamos. Tenemos el CIF, Cost, Insurance and Fleet. Este es completo, entonces este sí viene el paquete completo, costo, seguro y flete. Aquí el que tiene que encargarse de la transferencia, el vendedor cumple su obligación de entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. Este, como les decía, ya tiene que hacerse la entrega del producto hasta el, hasta el puerto de destino. Entonces, el, ¿qué riesgos cubre el exportador? Tiene que contratar el transporte de seguro hasta el puerto de destino, o sea, eh, el transporte y seguro hasta el puerto de destino, o sea, pagar todo el transporte principal hasta que llegue a su lugar de final. Tiene que entregar la mercancía declarada a bordo del buque y efectuar el despacho, o sea, tenerlo descargadito del bote, del barco. El riesgo y responsabilidad del importador tiene que efectuar el despacho de importación, es decir, sacarlo de la desorganización y transportarlo hasta su fábrica. Incluye flietes y maniobras hasta el puerto de destino, las maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación, es decir, como se acuerdan que habíamos visto, hasta que, hasta que los contenedores estén en el punto ya descargados en el lugar de destino. Gracias. Bien, entonces, el siguiente, el CIF, ¿me está claro? Tal vez. ¿Alguna duda aquí? Ok. Tenemos el CPT, que es Carrier Paid To, transporte pagado hasta. Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía cuando pone a disposición del transportista designado por él. Es decir que, en cambio aquí, incluye el flete hasta el punto de destino, la descarga del producto y despacho de exportación. ¿Qué riesgos cubre el vendedor? El exportador tiene que contratar el transporte hasta el punto de destino y entregar en un lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación. El riesgo y responsabilidad del comprador son contratar el seguro hasta el punto de destino y efectuar el despacho de importación. Es decir, que aquí sí habrá que transportar un poco el producto y tal vez haya algún punto de transporte o un punto intermedio en el proceso de exportación en el cual se debe acordar con el importador hasta dónde va a llegar mi producto. Supongamos que hay países intermedios o países entre los tal vez tras el cual tiene que pasar o tal vez el producto tiene que hacer otro trámite o otro proceso. Entonces, hasta donde yo le voy a entregar, tengo que quedar claro ahí con mi cliente. Y como les decía, eh, la responsabilidad en este caso viene de contratar el seguro del importador. Luego tenemos el Carrier and Insurance Paid To, transporte y seguro pagados hasta. Significa que el vendedor tiene las mismas obligaciones que en el CPT, eh, pero añadido que ha de conseguir el seguro para el, el transporte. Es decir que en el caso anterior, aquí donde veíamos en el CPT, eh, el seguro lo contrata el importador, en este caso en el SIP, el seguro lo paga el eh, exportador. Bien, en cualquiera de los dos casos, el beneficio del seguro va para el importador, porque es el que paga al final el producto. O sea, si yo realizo una importación y por alguna razón el producto no llega, tengo un seguro que me permite a mí cobrar y yo a su vez voy a tener que pagarle, bueno, ya depende cómo llegue el acuerdo con el cliente, ¿no es cierto? O tal vez no, tal vez yo simplemente, si no sabe que mi producto si no llega, no le voy a pagar. Entonces ahí ya cambian las cosas. El SIP aplica a cualquier tipo de producto, a cualquier tipo de logística que yo use para la exportación y el transporte principal puede ser avión, tren, tráiler o buque, ¿sí? Vía fluvial, vía terrestre o vía aérea.
El DAF, el Delivery at Frontier, entregado en la frontera. Esto quiere decir que el vendedor ha cumplido su obligación entregada cuando la mercancía es despachada en la aduana para la exportación, en el punto de lugar convenido de la frontera, pero antes de la aduana fronteriza del país colindante. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo que exportar un arroz a Colombia, ¿ya? Entonces yo llevo el camión con el arroz hasta el punto de la aduana antes de, paso la aduana de Ecuador, pero no paso la aduana de Colombia, por ejemplo. Me quedo en el puente. A partir del puente, el, el importador tiene que cubrir ya, en cambio, por ejemplo, el transporte tal vez, tiene que cubrir los gastos que generen de ahí para adelante. Y como les decía, incluye el flete, los seguros y hasta la frontera del exportador. Las maniobras de carga en el lugar convenido y el despacho del exportador. Este aplica más que nada a temas de trenes o vía terrestre por camiones. ¿Sí? En la parte fluvial, como vimos, teníamos otro, el otro, el otro formato que la otra sigla, se me fue la palabra, el otro Incoterm, que era el carry paid to pagado hasta dónde pagamos, ¿no es cierto? El CPT o el CIF. Entonces, ese más que nada diferencia hasta dónde va a llegar mi entrega del producto con el DAF. Luego tenemos el DDU, Delivery Duty Unpaid, entregado derechos no pagados. Este DDU desapareció, en la actualidad no existe, se cambió por otro en el 2020. Como les decía, les voy a subir la actualización, pero es un término similar el nuevo DDT. Significa que el vendedor debe entregar la mercancía en el lugar convenido del país importador, debe soportar los gastos y riesgos inherentes hasta ese punto. ¿Qué dice esto? Que eh, debe contratar el transporte, el seguro hasta el punto de destino, debe entregarlo después de cruzar la frontera sin despacho de importación y efectuar el despacho de exportación. El, el importador aquí únicamente se encarga de la importación, del trámite de importación, y lo demás lo cubre el exportador. Pero no paga el trámite de aduana, ¿sí? O sea, yo le entrego hasta salido de la aduana, o sea, pasa el camión, por ejemplo, supongamos, eh, el barco entrega los productos hasta el terminal, ¿no es cierto? Yo cargo estos productos porque se deben cargar en un avión, en un camión, por ejemplo, los saco hasta la puerta de la aduana, pero los pagos de la aduana, esto no los paga el exportador, sino el importador. ¿Ya? Luego tenemos el DDP, Delivery Duty Paid, entregado derechos pagados, es decir, que aquí sí pago todo. Llego hasta el lugar que el importador me pide, hasta su fábrica, hasta un lugar acordado, pero aquí yo sí cubro el trámite de aduana. ¿Por qué es importante ver este trámite de aduana? Porque es caro, porque son un valor costoso, entonces, y tramitoso y que se demora. Y además hay riesgos, muchos riesgos aquí en estos trámites, más que nada en alimentos. Por ejemplo, digamos que yo mando camarón y el camarón llega al país de destino, pero resulta que yo lo empaqué y para que se conserve le puse un conservante con, se me fue la palabra, con nitrito o con nitrógeno, por ejemplo, que hay muchos que son el nitrato y el nitrito, que en algunos países están prohibidos de usar. Y supongamos que yo le puse para conservarlo por ahí en la mezcla de conservación, le puse al camarón esto. Y al llegar al país de destino, resulta que el cliente no, no pudo pasar la frontera porque ese producto no es aceptado, supongamos. Entonces ahí entra ya un riesgo que el comprador no adquiere, adquiere el que está exportando, de poder sacarlo de la aduana. Bien, luego tenemos el DES, que es el Delivery Ex Ship, entregado sobre el buque. Este, en cambio, es, como les decía, entregado en el barco, entregado cargado en el barco, y ya a partir de ahí se encarga de los trámites el importador. Lo que sí, yo cubro el seguro
sin la descarga del barco. Miren, los puntitos tan importantes que se deben cubrir. En este caso debo cubrir la descarga y el transporte hasta la salida de la aduana y luego una vez que salió de la aduana el transporte hasta mi fábrica o hasta mi local. Esos pagos son importantes saber y tenerlos claro. Entonces fue muy importante, de hecho, estas el implementar estos Incoterms ya en el comercio internacional. Se arregló mucho los acuerdos a los que se pudo llegar. Y el siguiente tenemos el DEX Q, el DEC, que es DEX XY entregado sobre el muelle. Es decir, la única diferencia con el anterior es que el barco, el exportador entrega el barco descargado, el producto ya descargado, ya en el puerto. Esa es la diferencia con el anterior. En el anterior lo entregábamos en el barco, en este le entregamos ya descargado del barco. ¿Listo? Entonces ahí ponemos la disposición del comprador sobre el muelle en el puerto de destino, despachada en aduana para la importación. Entonces el importador tiene que encargarse del trámite de efectuar el despacho de importación. Términos importantes que hemos ido viendo, ¿no es cierto? No se olviden, despacho de exportación, despacho de importación, o sea, entrada a la aduana y trámites de aduana en el país de origen y luego los trámites de aduana en el país de destino, transporte principal, tenemos también, si se escucha, creo que se cortó, ¿no es cierto? Ahí sí me escuchan, sí, aló. Ah, ya, ok. Entonces, ya casi terminamos. El, el transporte, como les decía, la transferencia de responsabilidades y debo yo conocer el seguro, los riesgos de exportación. Tengo que saber qué es un puerto, tengo que saber qué es una frontera, ¿no es cierto? Tengo que tener en cuenta también transporte en el país de origen, transporte en el país de destino, logística, tipos de logística, que bueno, eso vamos a ver en la siguiente unidad, pero ya podemos ir mencionándolo. Eh, y costos de que se van cubriendo. ¿Quién se hace cargo de las responsabilidades de costos?